Vamos a realizar unas pequeñas muestras de efectos que así como tales no tienen mucho uso, pero sí luego a la hora de estar pintando, pues sí que tienen su utilidad. Antes que nada, estoy humedeciendo un trozo de papel que he dividido en seis cuadrículas y pasaremos a hacer en cada una de ellas pues efectos o aplicaciones con la acuarela que posiblemente tengamos que utilizar en algún momento de nuestras vidas siempre que estemos pintando. Como veis, tengo una paleta a la derecha, una paleta que la que yo uso, una paleta de plástico grande que es para acuarelas en tubo, y donde simplemente voy a colocar dos, tres colores. No creo que utilice más, porque en este ejercicio más que cromático es un poco entre comillas técnico. Pues es para practicar y que hagáis vosotros unos ejercicios que son elementalísimos, ¿eh? En la parte superior izquierda voy a empezar haciendo un degradado monocromático, con tierra sombra tostada. En este caso he puesto tierra sombra tostada y amarillo primario, pero como este es monocromático solamente voy a utilizar la tierra. Como veis, empiezo de arriba abajo con movimiento de izquierda a derecha y voy bajando, y cada vez tengo menos cantidad de pigmento. Voy humedeciendo el pincel y con los residuos que quedan prácticamente en el pincel voy humedeciendo el papel. Ya de por sí es un degradado, pero puedo intensificarlo dando unas manchas más oscuras arriba y repasándolo dependiendo del degradado que queramos hacer, que podemos hacerlo más corto o más ancho o más largo. En este caso lo vamos a dejar prácticamente así. Lo estamos haciendo sobre el papel húmedo. El papel debe estar siempre, siempre húmedo, exceptuando ocasiones que sean en las que nosotros queremos hacer algo que no termina, veladuras finales y terminaciones. En la que estamos haciendo ahora es un degradado bicolor, un degradado que vamos a utilizar dos colores. El tierra que hemos utilizado anteriormente lo ponemos en la parte superior, mojamos el pincel y cogemos un poco de amarillo. Lo ponemos debajo. El papel, insisto, está húmedo. No llego a cruzar de momento ningún color con otro. Y con agua prácticamente limpia voy humedeciendo hacia arriba. Sí, y ahora voy arrastrando el tierra hacia abajo. Esto se puede hacer, tenéis que probarlo, se puede hacer o bien como estoy haciendo ahora, bajando el color tierra hacia el amarillo, o subiendo, como voy a hacer, subir el amarillo hacia el color tierra. En este caso, la humedad del papel, cuando vaya secándose, será la que vaya generándome el degradado. Fusionará los dos pigmentos y lo hará perfectamente. Estoy potenciando un poco la parte de arriba y la parte de abajo posteriormente lo haré. No es necesario hacerlo, pero bueno, para que se vea un degradado un poco mayor, sobre todo los extremos. Quito el excedente de tierra y abajo posiblemente limpio el pincel y abajo doy una pequeña aguada de momento. Intensificaré lo que es la parte final de este rectángulo. Es un ejercicio muy sencillo, pero recomiendo que practiquéis mucho tanto el primero como el segundo, porque es la base de casi todas las superficies. Luego ya cuando entremos en formas básicas, sí lo realizaremos con más paciencia, iremos viendo las tonalidades, etcétera. Tanto el primero como el segundo carecen de dificultad. Eso sí, veis que este papel está húmedo, tiene que tener un grado de humedad del papel, porque si no sería prácticamente imposible. Estos ejercicios son necesarios. Y cuando digo que son necesarios, lo digo porque como he dicho anteriormente, a la hora de enfrentarnos tanto a una figura, a un paisaje, a cualquier tipo de temática, necesitaremos controlar un poco el color. Y esta es la forma de manejarlo. En este tercer cuadrado, en principio voy a hacer un efecto con sal, un efecto que a veces utilizo yo para fondos. Este es un efecto curioso que os lo comento porque para usos, luego personalmente yo lo uso muy poco, simplemente en fondos, pero es muy efectista, ¿eh? Es algo muy, al menos divertido de ver, y que menos que conocerlo. Muchos de vosotros lo sabréis, que es cuando se mete cantidad de pigmento como se ha metido ahora en húmedo,
se esparce, sal normal, se esparce. Se puede utilizar sal normal de mesa o sal gruesa, eso depende, sal gorda, eso depende del gusto del consumidor. Y veréis el efecto tan curioso que genera, porque la sal absorbe directamente el pigmento, bueno, el pigmento no ha llegado todavía a ser absorbido por el papel. Conclusión, deja unos cercos blancos muy llamativos que luego veréis cuando esté seco. Es algo que simplemente lo digo de como un efecto más, porque este vídeo son de efectos que son múltiples los que se pueden hacer, que es poco utilizable, se usa poco, pero sí muy muy llamativo, dejémoslo ahí. En este cuadrado inferior izquierda vamos a hacer lo que es un retirado de blanco con el pincel. El papel está húmedo, lo estamos humedeciendo con un poco de tierra, no estamos metiendo cantidad, seguramente le dé una aguada con un poco de amarillo, ahí está, para tener un poco más de pigmento sobre el papel, sin esmerarme demasiado, que se vea que el papel está húmedo y dejándolo húmedo. Cuando esa humedad sigue estando en el papel, yo siempre lo digo en las clases, lo digo siempre que el papel está húmedo se puede pintar y se puede hacer muchas cosas en acuarela seca, no. O sea, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo prácticamente estando el papel húmedo. Dependiendo del grado de humedad que tengamos, podremos hacer más o menos cosas. Con el pincel seco, que lo hemos lavado y lo hemos limpiado, retiramos una franja horizontal. ¿Veis cómo se elimina el pigmento? Dejando esa franja blanca, vuelvo a pasar para que sea mayor la franja. Pensar que al estar húmedo, esa franja no va a quedar así. El color va a llegar a, digamos, se va a expandir. Pero sí estamos reservando blancos, estamos eliminando, estamos sacando blancos del papel. Debajo lo voy a dar con un poco más de insistencia para que veáis cómo con el pincel se retira. Muchos de vosotros esto lo sabréis, pero para aquellos que no lo saben, no está de más saberlo, porque esto es muy elemental aparentemente, pero infinitamente útil y se utiliza continuamente. Volveré a hacer algo parecido en el cuadrado que le sigue a la derecha, muy parecido, pero lo voy a hacer con un papel, ¿vale? El que hice un papel puede utilizar, pues, ¿qué digo yo? Una esponja, un trapo de algodón o cualquier cosa. Es retirar blancos de la misma forma. En este caso voy a coger un grease paint. ¿Veis que el papel está seco? ¿Se nota? Bueno, ahora se notará. ¿Veis que el papel está seco? No se abre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como yo siempre digo que el papel debe estar húmedo, estoy mojando el papel a la vez que cojo el pigmento. Es otra forma de mojar el papel. Es decir, estoy mezclando la acuarela con agua. Conclusión, hay agua en el papel está húmedo. Voy a dar una aguada con un grease paint ahí y posiblemente meta algo de amarillo para hacer el retirado con un trozo de papel, con una servilleta, para generar unos blancos. El color aquí es aleatorio, he cogido dos colores al azar, pero sirve para cielo, se utiliza muchísimo, y para superficie donde queramos sacar blancos, pero que tampoco sean unos blancos excesivamente puros. No es como no es un enmascarador. Sí deja unos blancos prácticamente perfectos, pero no es lo mismo que un enmascarador, que lo veremos también posiblemente en otro momento. Entonces con la servilleta presionamos suavemente en la acuarela recién puesta, que está húmeda. Presionamos más, presionamos menos, depende de la presión que estemos dando, vamos a retirar más o vamos a retirar menos pigmento, vamos a hacer superficie más grande o menos grande. Eso está en nuestra mano, en este caso en el papel, de la forma que lo utilicemos. Sirve para efectos de cielos y para cualquier cosa que queramos hacer que necesitemos conservar blancos, nos vale para retirarlo. Pensar que todo esto son ejemplos visuales, el uso luego se le da a cada uno en cada momento. Yo ahora estoy potenciando, como el papel está húmedo, estoy cargando un poco los laterales con más pigmento. Conclusión, voy a crear un efecto cromático intenso. Es decir, el blanco se verá más blanco y en este caso el amarillo mezclado con ese grease paint se verá más intenso. Lo mismo haré arriba para determinar el blanco y que se vea más. Simplemente una forma explicativa, no quiere decirse que eso tenga que hacerse así. Simplemente con la servilleta sería válido. Lo que pasa es que estoy dando una carga de pigmento grande para que veáis en vuestra imaginación
el uso que se le puede dar al retirado con papel, servilleta, esponja, etcétera. La parte de arriba, como el papel está húmedo, veis cómo se abre el color. Eso es maravilloso, eso es la humedad. Hago lo mismo y la reserva, el blanco, donde he pasado el papel, al estar seco, porque lo he retirado, no se mete el pigmento y lo que hace es que se distribuye el color por el resto y va reservándome, de alguna forma, va reservándome los blancos que he sacado. Esto es otro efecto muy utilizable, aunque parezca que no, y se usará muchísimo para ciertas cosas en algunos momentos y ejercicios que vayamos haciendo. Ahí puedo potenciar más. Esto solo se puede hacer en húmedo, ¿eh? Y lo último, que simplemente es algo llamativo, que quizás lo hayáis visto, es lo que yo le llamo la memoria del agua. ¿Qué significa? Si el papel está seco y no ha pasado anteriormente agua, donde yo moje con agua, que es lo que estoy haciendo con el pincel, se va a quedar. En el momento que yo meta ahora pigmento, ¿veis? Se va a expandir el color, pero por el camino que yo le he dicho. Él se va a ir por donde yo he puesto anteriormente agua. Esto que puede parecer absurdo, es uno de los principios fundamentales de la acuarela. Cuando estemos pintando objetos, notaréis que para muchas cosas queremos que un color llegue hasta un límite, no pase de ahí. ¿Qué hacemos? Mojamos con agua y paramos ahí. El papel se va a encontrar un fragmento en seco y un fragmento en húmedo. Cuando llegue al seco se para. El pigmento va a correr siempre por donde esté húmedo. En este caso he mojado esas líneas anteriormente con agua limpia y he puesto el pincel gotita a gotita y se ha ido expandiendo. Esto es un salpicado, simplemente para terminar estos ejemplos que he puesto, y ahora pasaré a hacer un repaso cuando esté un poco más seco de, digamos, las 6 muestras de efectos que he elegido para que se vean. El primero ya es el degradado monocromático, por decirlo de alguna forma, ya seco. Como veis, queda prácticamente uniforme, aunque está hecho un poco así a la carrera. No he retirado la cinta de pintor, pero se ve el degradado, un color más intenso, un color más claro. A su derecha está el degradado con 2 colores. Una intervención de ambos colores que se están mezclando y una vez seco quedan fundidos. Quizás se aprecie menos porque no he quitado la cinta carrocero, pero sí queda perfectamente integrado. Como podéis ver, la parte de abajo es amarilla, la parte de arriba es tierra, etc. Pero queda un degradado medianamente aceptable, está hecho a la carrera. Este es el efecto de la sal. En la parte superior sí he retirado un poco la sal, ahí se ve un poco más cerca. La parte central todavía está húmeda. Y veis esos efectos estrellados que quedan blancos y es la absorción de la sal. Esta es la parte del retirado que he hecho con el pincel en blanco. El papel estaba húmedo, he retirado con el pincel y se abre. Este es un efecto muy útil, el que he dicho anteriormente, que lo he retirado con servilleta, siempre en humedad, ya está seco, y te permite generar unos blancos. Quizás esos cortes marcados a mí no me gusta aplicarlo, que ya los trataremos, pero esto es simplemente un ejemplo de cómo queda al usar una servilleta o un trapo. Y este es el último, el final, que es donde he marcado con un pincel unas líneas con agua y luego posteriormente con el pincel cargado de acuarela he ido dando gota a gota para que veáis cómo se expande por la parte que estaba húmeda, solamente por la parte que estaba húmeda, la acuarela. Y la mayoría de ellos aplicables luego a la hora de pintar acuarela posteriormente.